¿Qué tal? Es un gusto volverles a saludar aquí en Colegio de Empresarios en nuestra asignatura Desarrollo Organizacional correspondiente al tercer cuatrimestre. Mi nombre es Angélica Heredia y tengo el gusto de compartir en esta ocasión información del tema número 4, Intervenciones básicas del desarrollo organizacional, en nuestra sesión número 10. Bien, haciendo un breve recuento de lo que revisamos en nuestra sesión anterior, recordemos que las intervenciones son actividades planificadas que están orientadas básicamente a la resolución de problemas en procesos y dentro de la cultura de la organización. Esto normalmente o de forma habitual hay consultores o especialistas en desarrollo organizacional los que nos permiten como clientes obtener estos beneficios para la solución del problema. Bien, en la sesión anterior revisamos, algunas intervenciones básicas que son las de equipo. Y de formación de equipo también revisamos alguna información de relevancia. Recordemos que los siguientes temas o subtópicos que vamos a revisar en intervenciones básicas del DO son los siguientes: intervenciones intergrupo e intervenciones de terceras partes. Y bien, como siempre y es nuestra costumbre, revisemos cuáles son los objetivos tanto particular como específico que nos ayudarán a cubrir las expectativas en este tema específicamente. El objetivo particular nos indica que ustedes al final del tema serán capaces de describir cuáles son las distintas intervenciones a nivel básico que se manejan en el desarrollo organizacional. Asimismo, dentro del objetivo específico, ustedes tendrán la capacidad de identificar intervenciones que son clasificadas como básicas dentro del ámbito del desarrollo organizacional. Tales son intervenciones por equipo, intergrupo y de terceras partes. Esos son entonces nuestros objetivos particular y específico que tendremos que cubrir al final de este tema número 4. Y bien, ya revisamos la definición o retomamos la definición de intervenciones en la sesión anterior y también hablamos de las intervenciones por equipo. En esta ocasión vamos a abordar qué son las intervenciones intergrupo y también, como es nuestra costumbre, los invito a que juntos leamos la siguiente diapositiva. El enfoque de este grupo de intervenciones en el desarrollo organizacional para la formación de equipos, ubiquémonos que estamos dentro de lo que es formación de equipos, está en el mejoramiento de las relaciones intergrupo. Las metas de estas actividades son incrementar las interacciones entre grupos relacionados por el trabajo, a fin de reducir la cantidad de competencia disfuncional. Ahorita vamos a ver el por qué las manejo con negritas. Y también de reconsiderar un punto de vista independiente e intolerante con la conciencia de la necesidad de una interdependencia de acción que requiere de los mejores esfuerzos de ambos equipos. ¿De qué estamos hablando en otras palabras? O para hacerlo más claro en este momento, estamos hablando de que cuando tenemos una intervención intergrupo, ya hemos identificado 2 o más grupos dentro de la organización y evidentemente en este par de grupos o de equipos estamos teniendo algunos conflictos o algunos problemas que son dignos de poner atención y evidentemente de ayudarles a solucionar. Y bueno, pues aquí nos habla de esta competencia disfuncional. Y yo les invito en este momento a que evoquen en su memoria o recuerden en alguna ocasión que ustedes hayan vivido dentro de su experiencia profesional la precisamente situación de una competencia disfuncional, en donde vamos a ver quién le cae, fíjense, eso es muy triste por la realidad, de quién le cae mejor al jefe, hasta decir cuál es el mejor trabajo que nuestro equipo es capaz de presentar a la dirección. Y no nos vamos a dejar de grupito acá, o vamos a cuidar nuestros intereses y vamos a tratar de hacer política, que en otras palabras es manejar malos elementos o elementos negativos para manchar la imagen de la otra
del otro grupo y el otro grupo o el otro equipo se da cuenta y entonces viene la capacidad de reacción y total que es un cuento de nunca acabar. Créanme que cuando uno es integrante de esos equipos o lo que es peor, cuando uno tiene que trabajar con esos equipos y saben que hay una competencia disfuncional que puede generar un conflicto, la situación se vuelve muy tensa y ustedes seguramente también lo han vivido. Entonces, en este caso o en esta intervención, básicamente lo que nos sugieren es que el DO nos ayude a incrementar las interacciones entre grupos que estén relacionados por el trabajo, pero que este incremento de interacciones evidentemente nos lleve a una mejor consecución de nuestras actividades y a obtener mejores resultados dentro de la propia organización. Bien, ahora vamos a hablar de algunos de los autores que son muy representativos en esta parte teórica del desarrollo organizacional. Me estoy refiriendo a Blake y Moulton y a Shepard, que son tres de los autores más reconocidos y que poco a poco vamos a ir revisando de aquí a que terminemos nuestra carga teórica en la parte del desarrollo organizacional. Son apellidos que muy constantemente a partir de este momento vamos a estar mencionando y que yo les invito a que busquen más información al respecto. Pero bueno, esta serie de actividades las desarrollaron Blake, las desarrolló Shepard y Moulton en su momento y entonces nos las están ofreciendo como intervenciones intergrupo. Y dice así: los líderes de los grupos se reúnen con el consultor y se les pregunta si creen que las relaciones entre los dos grupos pueden ser mejores. Ojo, yo creo que aquí no debemos estar pensando en que los consultores son árbitros. No estamos hablando de un partido de fútbol ni de béisbol, ni tampoco estamos hablando de una pelea de box. Estamos hablando de un consultor externo que debe tener toda la disponibilidad, no de ser mediador, sino de orientar y ayudar a los integrantes de estos grupos o equipos para la solución de su problema entre ellos. ¿Ok? Entonces sugieren estos tres autores como actividades a desarrollar que primero los líderes de cada uno se sienten frente a frente y que el consultor esté con ellos para empezar a hacer una serie de preguntas o de cuestionamientos que nos lleven a creer y a pensar y a corroborar, irnos más allá de, que sí las relaciones entre esos dos grupos pueden mejorar. Incluso, ojo, estos grupos o estos equipos se pueden dar en una misma área, no necesariamente es finanzas contra mercadotecnia, que es algo muy común en las empresas, yo no entiendo por qué, pero bueno, no, estamos hablando que a lo mejor en un área específica, en el área de producción, en la planta A, existen dos bandos, como decimos en el argot, coloquialmente, los rudos contra los técnicos. No, aquí se trata de que ubiquemos que en cualquier momento o en cualquier situación se pueden dar, y entonces la primera acercamiento o invitación es que los líderes vengan con nosotros o vengan con el consultor y digan, a ver, después de una serie de cuestionamientos, ¿tú crees que se puede mejorar, sí o no? Luego, los dos grupos se reúnen para compartir entre ellos la información de las listas. ¿De cuáles listas? Pues de las que se dieron en el punto anterior. El consultor debe hacer una serie de apuntes donde esté clasificando, donde esté puntualizando, en donde los líderes convergen o divergen en cuanto a las situaciones que pueden generar o no conflicto. Y luego los dos grupos regresan a sus lugares de reunión separados y se les asignan tareas distintas. ¿Ok? Luego, ya que se dieron algunas tareas distintas a los dos subgrupos, estos dos grupos se vuelven a reunir y comparten las listas entre ellos después de compararlas y hacen juntos una lista que contiene aspectos y problemas que deben resolver. Si ustedes ven hasta este momento, se está aplicando muy bien la idea de la intervención, porque en una intervención lo que nosotros buscamos es analizar procesos, revisar cultura y solucionar problemas a través de actividades planificadas. Esto me habla de una actividad planificada. El consultor ya debe saber
qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y con base en esos cuestionamientos empezar a hacer una confrontación en cuanto al sentido de la comunicación entre ambos equipos. Vamos a dejar que los equipos interactúen entre ellos, vamos a dejar que se comuniquen, y entonces sí vamos a hacer una mezcla de lo que dijo el grupo A y lo que dijo el grupo B. Como un seguimiento, continúa la diapositiva comentando, de la actividad de formación de equipos intergrupo, es deseable celebrar una junta de los dos grupos o de sus líderes para determinar si de hecho han ocurrido los pasos para la acción, y también para evaluar la forma en la cual se están desempeñando los grupos en sus planes. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos dos grupos se juntan, revisan listas y revisan los aspectos y problemas que se deben resolver, se está planteando ya una responsabilidad, o bien se está planteando una posible solución a esos conflictos o problemas. Y ahí ya existe un compromiso. Vamos a ver qué es lo que hay de positivo y qué es lo que hay de negativo, o qué áreas de oportunidad, me gusta más hablar de áreas de oportunidad, qué áreas de oportunidad están más al alcance para que entonces juntos podamos lograr. ¿Cómo? Haciendo tareas, haciendo o responsabilizándote de algunas acciones. Y bueno, hay que darle seguimiento. Recuerden una cosa, y yo creo que no solamente es en DO, es en cualquier lugar y en cualquier momento de la vida. Nosotros siempre debemos darle seguimiento a las actividades que llevamos a cabo. Y en una actividad de formación de equipo, como dice la diapositiva, pues todavía es mucho más importante. Vamos a ver si realmente los pasos que me están llevando a la acción se dieron en la realidad, se llevaron a cabo, se manejaron o se coordinaron. Y también yo tengo que entender cuál es la forma de evaluar el desempeño de los grupos desde sus planes. El grupo A tiene que hacer o tiene que manejar esta información al grupo B, y se tienen que hacer las siguientes actividades. O viceversa, el grupo B, cuando esté listo, tiene que comunicarse con el grupo A, y entonces sus integrantes del equipo, bla, 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 bla. Y hacemos una serie de actividades que también después, obviamente, pues nos van a ayudar a llevar la evaluación. Y bueno, eso es lo que a grandes rasgos nos indican Blake, Moulton y Shepard en cuestión de lo que es intervenciones en formación de equipos. Hay muchísima más información, alumnos de mercadotecnia. A mí no me gustaría que se quedaran con esto. Busquen más información. Las técnicas son muy finas, son muy avanzadas, y yo consideré que podría llevarnos muchísimo más tiempo explicar cada una de ellas, pero también considero que ustedes pueden estar en la posibilidad de estudiarlas por su cuenta. Ok, otro o el último de nuestros puntos a desarrollar en el tema número 4, intervenciones básicas en el desarrollo organizacional, es el que nos ocupa como intervenciones de terceras personas. Y bueno, la diapositiva nos comenta lo siguiente: las intervenciones de terceras partes, de terceras partes, en situaciones de conflicto, tienen el potencial de controlar, o en este caso también de frenar, el conflicto o tal vez de resolverlo. Esta técnica de intervención está relacionada hasta cierto punto con las relaciones intergrupo que descubrimos en el punto anterior. Pero en las situaciones de conflicto que involucran a dos personas hay muchos aspectos únicos. Una característica básica de la intervención de terceras partes es la confrontación. Aquí sí vamos a tener que manejar una confrontación abierta. La tercera parte debe ser capaz de diagnosticar las situaciones de conflicto. Y bueno, podríamos hablar de un ejemplo bien claro y bien rápido. Vamos a pensar en un equipo en el área de ventas donde tenemos dos vendedores, y esto a mí me sucedió en mi experiencia profesional. Les voy a platicar rápidamente de lo que se trató. Resulta que eran dos distribuidores que tenían la autorización para vender el producto que la empresa en la que yo trabajaba en aquel entonces comercializaba aquí en nuestro país. Esta empresa es una empresa americana. Entonces estamos hablando de un sitio en una ciudad por allá por el norte de la República, y se desarrolla un primer distribuidor que es local. Este distribuidor local, bueno, pues tiene
tiene mucha apertura en cuanto al mercado, tiene muchas situaciones interesantes que manejar y entonces tiene sus propios negocios. Pero hay un distribuidor en la Ciudad de México que tiene una distribuidora o presencia en la misma ciudad de local. Y entonces llega y se genera un conflicto como distribuidora y entre sus mismos vendedores. Aquí, por ejemplo, el que tuvo que manejar la parte de la confrontación y la solución de problemas con negociación fue el gerente de ventas de la empresa donde yo estaba trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente tuvo que hacer negociaciones como distribuidor con el distribuidor local y también con el distribuidor foráneo, que en términos de mercadotecnia se llaman distribuidores invasores, por decirlo de alguna forma. Seguramente cuando lleven logística y distribución lo van a tener que revisar o manejar para poder negociar y poder llegar a un acuerdo. Sí hubo una cierta confrontación con los gerentes y con el gerente de ventas de la empresa. Este podría ser un ejemplo desde el punto de vista comercial. Pero ¿qué pasa dentro de una institución o dentro de una organización? Resulta que dos vendedores, por azares del destino o por combinaciones de territorio, están atendiendo a un mismo cliente. Y en el momento de hacer facturación y en el momento de hacer comisiones y manejar la parte de la administración de ventas, se da uno cuenta que está uno haciendo una omisión o está haciendo uno una duplicidad en cuanto a comisiones, porque los dos atienden a un mismo cliente. Aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? De primera instancia, pues debe entrar necesariamente el gerente de ventas, si es que a ambos los controla. Pero vayamos a hacer todavía más complejo el ejemplo. Y resulta que son dos vendedores de canales distintos que están sobre una misma línea de clientes, están atendiendo un mismo mercado y están teniendo conflictos entre ellos. Y definitivamente aquí no hay más que entre un consultor o alguien del área de recursos humanos y necesariamente tendrá que hacer algún tipo de confrontación. Aquí la situación de conflicto puede llegar a ser más tensa o más difícil. ¿Por qué? Porque hablamos de dinero. Y yo creo que en cualquier organización o en cualquier situación donde haya involucrado dinero, pues la parte del conflicto se puede hacer todavía más grandes, porque hay intereses de por medio. Ahora bien, una confrontación no necesariamente debe ser negativa. Una confrontación le podemos manejar el lado constructivo. Y Walton, como autor o como especialista en DO, nos enumera o nos da la receta de algunos ingredientes para llevar a cabo o para desarrollar una confrontación de orden productivo. Veamos qué es lo que nos propone el autor Walton. Primero, debe existir una motivación positiva mutua. Me voy a ir a confrontar, así como que posición de taekwondo, posición de pelea, o posición de los muñequitos estos del video que se ponen a pelear ahí como locos. No, yo creo que esa es la primera idea que debemos rechazar y debemos hacer a un lado si es que vamos a trabajar con la tolerancia y vamos a trabajar con la buena voluntad. La confrontación es que, bueno, me voy a confrontar finalmente con este vendedor que se anda llevando mi ganancia y alguien me tiene que solucionar este problema. Vamos a hacer esta confrontación, pero con la idea de que él va a ganar, yo voy a ganar, el cliente va a ganar y la empresa también. Yo creo que esa es una posición muy positiva que nos puede ayudar a mejorar la visión de esta confrontación. 2. Un equilibrio en el poder de la posición de los dos jefes. Aquí recuerden, siempre que hay un mando o siempre que hay alguna jerarquía y en donde se ve involucrada la parte del poder y del control de ese poder, puede darnos una situación difícil, una situación de riesgo. Y entonces aquí la idea es que haya equilibrio. Ni tú, jefe A o jefe del vendedor A, eres más fuerte que el B o viceversa. Estamos en un mismo mando, puede ser un intermedio, puede ser un mando alto, pero todos estamos manejándonos bajo el mismo nivel. 3. Una sincronización de su confrontación. Tiempo. En la sincronización hay que dar la oportunidad de debatir, de preguntar, de contestar, mediando, pero tratando de que todo sea sincrónico, todo se dé en tiempo. El número 4,
nos sugiere un ritmo apropiado de las fases de diferenciación e integración de un diálogo. Y yo creo que aquí esta capacidad de la que ya habíamos hablado, que es la capacidad de escuchar, debe hacer presencia inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros debemos entender que en una confrontación tendremos oportunidad de hablar, pero también daremos la oportunidad de que el otro hable y entonces voy a tener que abrir mis dos sentidos para entonces escuchar mejor y saber qué es lo que voy a contestar en ese diálogo. Hagan un diálogo, no hagan en ninguna forma un debate no, sería algo más fuerte, un enfrentamiento. Y ya cuando puedo hablar de un enfrentamiento, estoy hablando de una situación muy tensa. Bajemos a la parte de la confrontación, vamos a vernos frente a frente y vamos a dialogar frente a frente. Luego, en el punto número 5 o el ingrediente número 5 según Walton, es unas condiciones que favorezcan la apertura en el diálogo. A lo mejor yo pensaría hacerlo en la oficina del jefe, de cualquiera de los dos jefes. No, yo sugiero que debe ser en un lugar ecuánime, en un lugar totalmente imparcial, donde no hay quien ejerza más el poder, no esté en mi territorio. Y seguramente a ustedes les ha pasado en alguna ocasión en su vida, que cuando van a tener una confrontación con su esposa, su esposo, su pareja, sus padres o quien sea, y ustedes llegan al lugar donde ellos están, ellos tienen el control porque están en su espacio interpersonal, ellos tienen el control porque están en su hábitat, y ellos son los que llevan la mayor fuerza. Vaya, es como un juego de fútbol. En un juego de fútbol el local siempre lleva la ventaja. ¿Por qué? Porque va su aficionado, porque van sus porras, porque a lo mejor del equipo contrario, pues sí va una porrilla que por ahí ponen en el estadio así como medio escondidilla, porque luego las avientan hasta como por allá, para que no se vean mucho y entonces no puede haber algún enfrentamiento. Sí, yo considero que en este sentido las condiciones que deben favorecer es precisamente un lugar que sea totalmente imparcial y donde no haya algo o alguien que pueda estar presionando o que pueda ejercer algún tipo de presión o de intervención que pueda generar, en vez de una confrontación, un enfrentamiento. Yo creo que a un nivel de enfrentamiento ya es un poquito más dramático o más violento. Luego, señales comunicativas confiables. Recordemos que el lenguaje verbal habla, pero el lenguaje no verbal, transmite muchísima más información de lo que puede uno transmitir hablando. Entonces también hay que tener mucho cuidado en los gestos, en las caras, en los movimientos, en los símbolos, en la misma posición. Yo creo que la posición relajada, sentados con los brazos abiertos y muy dispuestos, es una excelente señal. Hay que cuidar las señales, y si yo veo una señal cerrada o agresiva del que va a platicar conmigo, pues a lo mejor sería más conveniente dejarlo para otra ocasión. Y una atención óptima en la situación, pero esa atención que sea una atención que nos ayude a sacar cosas positivas. Por allá en internet ya saben que no falta que nos llegan algunas diapositivas o algunos correos electrónicos. Alguna vez me llegó uno donde una niña, y me gusta mucho y creo que es muy ad hoc a lo que viene anteriormente de la atención, una niña presta su juego de té a una amiguita, un juego de té que a ella le gustaba mucho y que le tenía un especial cariño porque su abuela se lo había regalado, era un juego de té de porcelana, y sale, y en la tarde que regresa la niña, la amiguita vecina llega muy triste y muy consternada a decirle que pues estaba muy apenada, pero que el vecinito, que era un diablito vestido de niño, le había hecho la travesura y le había roto su juego de té de porcelana. Entonces la dueña del juego de té se indigna y se enoja mucho, y la otra niña que se lo prestó pues se va muy triste a su casa. Y entonces la niña se molesta y se enoja y quiere ir a reclamarle a la amiguita que cómo es posible, y entonces la atención está en su máxima expresión del lado negativo. Entonces la abuela, que las abuelas y las madres son mucho más sabias que los hijos por la experiencia de la vida, le comenta que se tranquilice,
que se acuerde, por ejemplo, cuando se puso aquel vestido blanco y que andando en la calle pasó un automóvil, pasó por un charco y la mojó y le ensució todo el vestido blanco y ella se enojó mucho. ¿Y qué es lo que le dijo la abuela? No te enojes, deja que el lodo se seque. Cuando el lodo se seca, se convierte en tierra y va a ser muchísimo más fácil de limpiarlo que ahora que está fresco. Entonces la madre le comenta o le evoca esa situación que la abuela le dijo y dice, acuérdate que cuando tu vestido se secó de lodo, tú pudimos limpiarte el vestido sin ningún problema y el incidente se olvidó. Deja que a ti el coraje o la parte negativa se desaparezca y luego vas a ver a tu amiguita a reclamarle, si es que tú te sientes todavía con esa autoridad de ir a reclamarle algo que fue un accidente. Posteriormente, ya pasado algún tiempo, ya la niña estaba tranquila, pero sorpresivamente llega su vecina amiga con un juego de té de porcelana idéntico al que le rompieron. Y le dice, amiga, yo estoy muy apenada por el accidente que pasó, pero te traigo y te repongo de mis ahorros este juego de té de porcelana que el fulanito vecinito vestidito de diablito como niño vino y nos rompió. Y entonces la niña en ese momento comprende que sí es cierto, a veces la tensión negativa en su máxima expresión nos puede llevar como seres humanos a cometer actos de los cuales nos arrepentiremos. Entonces, en la parte práctica, en la parte muy coloquial, en la parte real, yo le sugeriría esto, y es muy de la mano a lo que comenta, y voy atrás, al punto número 7 que nos dice Walton, una atención óptima en la situación. Si nos sentimos muy tensos negativamente, si nos sentimos muy ofuscados o muy disgustados por una situación, hay que dejar que el ánimo baje, hay que descansar un poco, hay que relajar las ideas y luego tratar de buscar soluciones, pero con esa atención óptima. Yo voy con todas las ganas del mundo y con toda la disponibilidad de que resolvamos juntos esta situación. A lo mejor puede sonar muy ideal o podría sonar así hasta como que muy soñador. No es cierto, yo creo que la parte de la tolerancia se debe dar en cualquier situación, ya sea hombres, mujeres, en la vida personal o en la vida profesional, y juntos se pueden encontrar mejores soluciones. Bien, para continuar en esta segunda parte de nuestra sesión, vamos a revisar algunas otras intervenciones básicas. Tal es el caso de una intervención que se llama de el espejo organizacional, y la diapositiva nos comenta lo siguiente al respecto. Resulta que el espejo organizacional es un conjunto de actividades en las cuales un grupo particular de una organización, el grupo anfitrión, por ejemplo, obtiene retroalimentación de los representantes de varios otros grupos organizacionales acerca de cómo lo perciben y consideran. Esta intervención está diseñada para mejorar las relaciones entre grupos e incrementar la efectividad precisamente del trabajo intergrupo. Es diferente de la intervención de formación de equipos intergrupo en el sentido de que están involucrados 3 o más grupos. En el anterior, en el intergrupo, solamente hay 2, pero en el espejo organizacional se pueden incluir 3 o incluso más, de los que por común son los quienes participan en otros grupos de trabajo relacionados. Más que la membresía total y que del enfoque, es ayudar a la unidad anfitriona que convocó la Junta. Vamos a pensar que en una organización resulta que el área de operaciones, con sus gerentes medios, está invitando a los gerentes medios de finanzas y a los gerentes medios de mercadotecnia o de ventas a una junta. Y entonces el objetivo es, a ver, compañeros de finanzas o colaboradores del área de finanzas y colaboradores del área de ventas o mercadotecnia, ¿cómo me están viendo a mí? ¿Cómo perciben mi nivel de servicio, la calidad de servicio, la oportuna resolución de problemas, las distintas tomas de decisiones? ¿Cómo benefician o impactan positivo o negativamente sus tareas en específico? Y cómo mi trabajo impacta para ustedes para mejorar los procesos o los resultados. Eso es básicamente lo que nosotros podríamos manejar en un tipo de intervención llamada espejo organizacional. También apunta que es diferente esta técnica de la intervención de formación de equipos intergrupo, en el sentido de que están involucrados
3 o más grupos, de que por lo común quienes participan son los representantes de otros grupos de trabajo, ¿ok? Entonces, aquí la parte más interesante o la parte más importante es que podamos nosotros saber cómo nos ven como los demás. Yo no sé si ustedes, ojalá sí tengan esa experiencia o también lo puedan hacer de manera muy informal. Le pregunten a los demás, ¿cómo me percibes? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mi trabajo? ¿Qué piensas de mi posición? ¿Te gusta lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo te impacto a ti en tus decisiones? ¿O cómo soy tú como proveedor tuyo? ¿Ustedes se han preguntado como clientes internos o como proveedores internos en su organización, cómo están atendiendo a los demás? Y nosotros lo podemos ver cuando somos huéspedes o cuando somos comensales. Cuando vamos a un hotel, cuando vamos a un restaurante, normalmente decimos, no hombre, ni vayas, en este hotel es pésimo el servicio. O en este restaurante nunca te atienden, siempre te dejan sentado, a mí no me gusta ir porque media hora para un platillo que no vale la pena, o por el contrario. Entonces yo creo que aquí la parte interesante dentro de las organizaciones, ubicándonos en el ámbito del desarrollo organizacional, nos dice algo muy interesante y preciso. ¿Cómo es que me ven los demás? Ustedes lo pueden hacer, repito, con alguien de su área o con otras áreas, con otras personas que integren otros equipos de trabajo y les pregunten, oye, nada más quiero saber qué piensas de mi trabajo, qué piensas de mi actuación, ¿te gusta, no te gusta, vamos bien, me regreso? ¿O cuáles son tus puntos de vista para mejorar lo que yo estoy haciendo constantemente? En forma particular les puedo comentar que con cada uno de mis clientes, tanto los clientes o las firmas con las que tengo la oportunidad de trabajar, como con mis alumnos dentro de las instituciones donde imparto cátedra, siempre estoy preguntando a través de todo el curso, ¿cómo vamos? ¿Qué te ha parecido? ¿Es entendible? ¿Qué necesitas? ¿O qué harías? ¿O qué me propondrías que yo hiciera como profesor para que en el próximo grupo lleven un beneficio? Y créanme que es buenísima esta retroalimentación porque me ha ayudado a mejorar mi actuación. Bien, otra de las intervenciones es la asociación. Revisemos lo que nos dice nuestra diapositiva. La asociación es una variedad de formación de equipos, de la formación de equipos intergrupo e incluso de la planificación estratégica. ¿Cuál es el objetivo de la asociación? Nos dice la otra parte de la diapositiva. Formar un equipo gerencial efectivo de descubrimiento de problemas o de resolución de problemas, compuesto por miembros del personal de ambas partes, creando así una sola cultura con un conjunto de metas y de objetivos por proyectos. Vamos a suponer que dentro de la organización ustedes tienen que desarrollar una licitación. Recordemos que una licitación es una oferta que nos hacen de un grupo de empresas o incluso en la parte gubernamental. La licitación es la forma en la que el gobierno solicita proveedores para bienes y servicios y que pueda otorgarse para la operación de los mismos. Entonces vamos a pensar que la empresa ha entrado a una licitación y que en esa empresa se venden equipos de cómputo y también los cursos para el uso de la tecnología que se está vendiendo. Pero esta licitación no solamente involucra al área de sistemas, involucra al área de ventas, porque son quienes básicamente están haciendo la negociación y también pueden estar involucrando al área de capacitación en ventas o de capacitación de recursos humanos para que diseñen cursos que ayuden a los usuarios de esta maquinaria o de esta nueva tecnología al manejo y a la optimización del recurso a quien me está queriendo comprar el producto. Esto implica que voy a trabajar con gente de ventas, voy a trabajar con gente de sistemas, que voy a trabajar con gente de operaciones y que voy a trabajar con otras 2 o 3 áreas bajo un mismo proyecto con un mismo objetivo. Esa es la parte de la asociación. Cada uno tiene sus actividades muy particulares, pero de alguna o de otra forma se va a ver involucrado o vinculado bajo un mismo objetivo. Créanme que esto no es tan fácil de lograr.
la gente por lo regular, cuando tenemos un apego muy fuerte a un equipo o a un grupo de trabajo, o cuando nuestra relación con ellos es muy buena y hay mucha cohesión de grupo, pues nos cuesta un poquito de trabajo abrirnos hacia los demás. Aquí esta parte de la asociación nos indica que todos debemos trabajar bajo un mismo objetivo. Bien, para continuar y finalizar prácticamente, o vamos hacia la parte, la tercera parte y última de nuestra sesión de esta ocasión, bueno, pues vamos a trabajar el siguiente recuadro. Y nuestra diapositiva nos está marcando básicamente 4 intervenciones que hemos trabajado hasta este momento y que debemos revisar para entonces comprender y cerrar nuestro tópico de intervenciones básicas. Una de ellas es la formación de equipos intergrupo, de la conciliación de terceras partes, de la asociación y del espejo organizacional. Si ustedes ven, esas 4 intervenciones nosotros ya las llevamos a cabo. Estas son algunas de las principales intervenciones que se han desarrollado para mejorar las relaciones intergrupo e interpersonales. Desde este momento, los autores son lo que nos están ofreciendo como una base de intervenciones básicas. Y bueno, nos comenta el siguiente recuadro. Todas estas dan resultado. En realidad, todas reducen el conflicto intergrupo e interpersonal y también mejoran las relaciones. Y para rematar dice, las dinámicas fundamentales que hacen que estas técnicas, sean eficaces, probablemente pueden ser las siguientes. Las interacciones entre los grupos están controladas y se impone una estructura para mantener el control. Y bueno, haciendo el siguiente comentario al respecto, vamos a manejar un sencillo ejemplo que nos lleve precisamente a la parte práctica de las intervenciones básicas. Dice, y retomo la última parte del recuadro, las interacciones entre los grupos están controladas y se impone una estructura para mantener el control. ¿De dónde puede venir esa estructura? ¿Quién la puede determinar? Pues la puede determinar la alta dirección o los altos mandos o la alta gerencia de la organización. Y aquí es donde precisamente el consultor entra y el consultor determina qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a pensar en un consultor que ya trabajó la parte de la asociación, ya empezó con la creación o con la formación de equipos intergrupo, ya él fungió como un conciliador en las terceras partes y también coordinó a desarrollar o a identificar el espejo organizacional, cómo me ven los demás, cómo los siguientes equipos me están viendo. Es el momento de que se genere una estructura para mantener el control. ¿Y qué mejor estructura que los involucrados o los líderes de cada uno de esos grupos o de esos equipos? Yo considero por experiencia profesional que lo ideal es que cada uno de los líderes de cada uno de los grupos sepa qué es lo que está pasando dentro de ellos y tenga la capacidad precisamente de dirigir a los demás. ¿Qué mejor, por ejemplo, si estamos hablando de un equipo donde el liderazgo se va turnando y donde todos tienen la capacidad de ser líderes? Eso es muchísimo más enriquecedor y mucho más fácil o mucho más distinto en cuanto a la funcionalidad, ¿sí? Pero desafortunadamente no siempre pasa así. Yo considero que la parte de la cultura, y no la cultura organizacional, sino la cultura que tenemos como seres humanos, como mexicanos específicamente, o como regionales, porque muchas veces esto se va por región, es un punto bien interesante que considerar. Les voy a platicar lo que a últimas fechas he tenido la oportunidad de vivir como consultora en DO. Resulta que estoy trabajando o tengo la oportunidad de trabajar en un momento de la vida con una Secretaría de Estado como consultora en desarrollo organizacional. Y entonces, cuando salimos al interior de la República
Yo me percato, por ejemplo, que la formación de equipos intergrupo se da con mucha más facilidad que en la Ciudad de México. Aquí considero que la competencia disfuncional entre los grupos es bien fuerte. En provincia no se da tanto. ¿Y saben por qué me he dado cuenta de esto? Porque en provincia la gente es más tranquila. La gente, su nivel de competición, de competir, es muy distinto su visión de cómo compito como los demás a cómo compiten la gente que vive en grandes ciudades. Aquí, por ejemplo, la competición se puede dar y se da, y ustedes no me van a dejar mentir en este momento, en competiciones de quién trae un mejor automóvil o quién vive en una mejor colonia o quién tiene a los hijos en mejores instituciones educativas que los demás. Esto genera una competencia disfuncional a nivel laboral que ustedes no tienen idea cómo impacta. Esas cuestiones personales de competencia también impactan mucho el trabajo. En la provincia no se da así. La gente de provincia es muy abierta a colaborar y a mí ya me tocó esa experiencia. Cuando yo llego a trabajar con equipos ya de trabajos bien definidos y les explico que la experiencia que ellos me pueden brindar en ese momento es dejarme observar cómo desempeñan su trabajo para que cuando se contrate personal de nuevo ingreso, nosotros tengamos la oportunidad de educarlos, pero con más práctica que teoría. ¿Saben cuál fue la respuesta? Totalmente abierta. La gente dijo, me parece sensacional que alguien se tome la molestia de bajar y de ver qué está pasando en la operación. Porque tú me entregas un manual de capacitación muy técnico, muy teórico, muy rosa, muy bonito, bien pintadito, bien rosa, y cuando llego a campo, la realidad es totalmente distinta. Y uno como consultora en DO lo entiende y lo debe integrar. En esa parte de formación de equipos intergrupo lo estoy viviendo, estoy trabajando en un proyecto como tal, y sí me queda claro, y quiero compartirlo con ustedes, que esta función del DO como mediador o como conciliador y como un formador o como un facilitador para la formación de equipos, es bien importante conocer el trabajo de campo. Ahora bien, esa parte cultural de la que yo les hablaba hace un momento, también se aplica. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende la naturaleza cultural o la base cultural de esos grupos y comprende si es más práctica, si es más sencilla o tal vez es más compleja, uno debe estar interactuando con algunos elementos que apoyen o que nos ayuden a que la demás gente comprenda cuál es su tarea. No es nada fácil, pero la parte de la experiencia sí nos lleva a mejores resultados. En la ocasión en la que yo fungí como observador, como les comento precisamente, para este tipo de labor, me pareció muy distinta la forma, porque yo ya leí el material, de cómo el material se les presenta antes y cómo ellos después de ese material salen a la calle y empiezan a trabajar en la parte del campo. Es como un vendedor también, por ejemplo. En mi experiencia también me tocó desarrollar o formar equipos intergrupales en una empresa de vendedores de detalle y de vendedores de mayoreo. Y los dos, por el tipo de canal y las características de canal de distribución, pues presentan funciones y actividades totalmente distintas. Incluso para el tipo de consumidor o de cliente que se atiende en ambos canales es totalmente diferente. Aquí mi función, por ejemplo, como consultor DO, fue comprender cuáles son sus necesidades y no solamente es impartir un curso de ventas con una técnica que me dice, haz una aproximación previa, haz una aproximación profunda, haz una demostración, haz una negociación, haz un manejo de objeciones, haz un cierre y un seguimiento. No, yo creo que va más allá. Y esa parte del control sobre la estructura para mantener el control la llevaban en ese momento los supervisores de venta, así como mi otra experiencia con esta Secretaría de Estado, pues el supervisor de todos estos oficiales son o es el que lleva el control y el manejo. Aquí me parece que en los dos grupos se dio la misma dinámica, tanto en vendedores como en oficiales de entidad gubernamental. Los supervisores son los que controlan y los que van dando
cuál es la tarea que cada uno debe hacer y lo más interesante, la rotación. Todos saben hacer el trabajo de todos, por ejemplo en el área de ventas, en ventas al detalle, sabían cuáles eran las rutas de todos, más bien el recorrido que implicaba las distintas rutas de venta. Entonces, si en la ruta A, el vendedor de la ruta A faltaba en un día, el vendedor de la ruta B podía tomarla y dejar a un sustituto e irse a trabajar para no descuidar la zona. En la parte de oficiales es lo mismo. El oficial puede estar parado en un lugar, puede estar rolándose a otro, puede estar rolándose a una tercera parte, puede hacer una revisión aquí, una revisión allá, y entonces todos podemos estar trabajando simultáneamente en un mismo lugar. Yo creo que como intervención básica, estas cuatro técnicas, asociación, formación de equipos, intergrupo, conciliación de terceras partes y espejo organizacional, quien lleva la parte del control y el manejo, el control de lo que son estas intervenciones y de la gente que conforma esos equipos, pues definitivamente debe ser el supervisor. Requerimos en ese momento entonces que ese supervisor asuma el manejo y el control y nos ayude precisamente a levantar esos datos que me dan los resultados que yo estoy pretendiendo y de entonces comprender por qué los vendedores están vendiendo mejor o no están vendiendo, o cómo los oficiales están desempeñando mejor o no están desempeñando adecuadamente las labores para las cuales se les contrató. ¿Sí me explico? Aquí la parte del consultor, créanme que es una de las cuestiones que a mí más me gustan, que a mí más me apasionan, porque te das cuenta y te interrelacionas con los demás. Comprendes la situación real y ves tanto el lado A como el lado B, con las confrontaciones, con los debates, con las discusiones, con el escuchar doble que hablar. Este es el papel básico de un consultor, y con tratar de mejorar la efectividad en el trabajo y la resolución de los problemas que pudiesen surgir en un momento dado. Bien, pues entonces ya en esta última parte de nuestra sesión número 10 vamos a hacer conclusiones generales. En esta ocasión revisamos en nuestra sesión algunas intervenciones o las intervenciones como intergrupo y como terceras partes que se dan de manera o de forma básica. Al hablar de básica estamos hablando de las intervenciones más generalizadas o las intervenciones más conocidas o que nos sirven como base para intervenciones más especializadas o avanzadas que abordaremos en las siguientes sesiones. Si ustedes se dan cuenta, observan y hacen una reflexión en este momento, todas van dirigidas hacia lo mismo. Insisto, actividades planificadas que sirven para poder conciliar o poder confrontar y así solucionar problemas o mejorar procesos y cultura organizacional dentro de una empresa o institución. ¿Sí? Esa es la parte importante. Y bueno, aquí el trabajar con la gente, en trabajar con los participantes o los integrantes de estos grupos o equipos de trabajo, que a mí me gusta más el término equipos, desde el punto de vista de se escucha más maduro, se escucha más fuerte, es que nosotros podamos apoyar en que la gente trabaje mejor. Que no nos olvidemos que hay que ser muy abiertos y no resistirnos al cambio, porque aquí es donde precisamente, si ustedes se dan cuenta, vienen los impactos de las resistencias al cambio. Si me voy al ejemplo de los vendedores como experiencia profesional, les puedo decir que sí había personas, sí había 2 o 3 vendedores que se negaban rotundamente a decir cómo trabajaban en sus rutas por temor a que, pues a que a lo mejor las comisiones, me voló mi cliente, o sea, cuestiones que están reflejando el miedo a la pérdida de control. Y acuérdense que esos fueron uno de los puntos que revisamos como causa de resistencia al cambio. Entonces es aquí donde el consultor de DO, con mucha flexibilidad, con mucha fineza, con mucho detalle, debe empezar a trabajar para entonces dar confianza y a la vez para apoyar en esa solución, para apoyar en la mejora de esos procesos y para mejorar
la cultura organizacional. También hago mención de autores tan importantes como Blake y Moulton y como Shepard, que también en otras intervenciones, en intervenciones avanzadas, por ejemplo, como el GRID, vamos a revisar en las siguientes sesiones. No me resta más que recordarles que ustedes llevan un cuaderno de apuntes, que ustedes tienen el apoyo o la asistencia de un tutor y que hasta este momento llevan 10 sesiones estudiadas hasta este momento del cuatrimestre. También les recuerdo que van actividades de aprendizaje por cada tema y cada sesión y que es importante ustedes las desarrollen. Y yo creo que más por lograr una buena calificación es por reafianzar. Realmente la actividad de aprendizaje nos permite reafirmar y afianzarnos en nuestro conocimiento, en todo esto que hemos estado trabajando, hemos estado platicando y hemos estado conociendo a través de esta y de todas las sesiones que conforman todas las materias de las licenciaturas que ofrece Colegio de Empresarios. No se olviden de leer, no se olviden de buscar libros, no se olviden de observar. Esta parte de la observación también resulta muy interesante para que cuando nosotros estemos desarrollando nuestras sesiones y estemos viendo algunos esquemas o intervenciones, inmediatamente lo puedan relacionar con lo que está pasando a su alrededor y esto resulte mucho más práctico. Ustedes también recuerden que los apuntes y que la revisión constante de este material les va a servir para hacer un buen parcial y también para irse preparando conforme vayamos caminando para presentar un buen examen final. No me resta más que agradecerles su atención a esta sesión número 10 y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.